Mateo 5, 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseñe hacia los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. El texto que hoy la Iglesia nos invita a meditar se encuentra al inicio del Sermón del Monte y empieza diciéndonos que dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a dar plenitud. ¿Por qué Jesús inicia su enseñanza de hoy aclarando este punto? Para poder entender, les voy a explicar primero un poco de la ley y los profetas. Estrictamente hablando, la ley judía o ley de Moisés se encuentra en los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, pues a estos 5 primeros libros se les llama también Torá, que significa la instrucción. Y la Torá, o libros de la ley, es lo que rige todas las relaciones entre Dios y los hombres, y también las relaciones entre los hombres. Por eso los judíos sostienen que cuando se observa la Torá en su totalidad, la sociedad funciona correctamente. Según la tradición judía, y en sentido amplio, los 5 primeros libros de la ley fueron escritos por Moisés en el monte Sinaí, en donde Dios le entregó los 10 mandamientos. Los judíos sostienen que los libros de la ley les fueron revelados a Moisés directamente por Dios. Por tanto, hasta sus más mínimos detalles son importantes. Sin embargo, Deuteronomios 34:5 nos narra la muerte de Moisés. Entonces, cuando Jesús dice: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas, por profetas se entiende los demás libros del Antiguo Testamento, que reúnen los libros históricos de sabiduría y los escritos de los profetas. Estos libros también se consideran de inspiración divina y completan y explican la Torá. Pero ¿cómo así los judíos tienen la ley? Resulta que cuando Dios hizo alianza o testamento con su pueblo desde el tiempo de los patriarcas con Abraham, Isaac y Jacob, Dios prometió a Israel que él sería su pueblo, y por su parte el pueblo le prometió a Dios que cumpliría con todos sus mandamientos. Es decir, la alianza fue que Dios cuidará de Israel, si Israel vive según su voluntad. Bueno, pues la Torá es la puesta por escrito de los términos de esa alianza y tiene 613 mandamientos, normas y preceptos que los judíos deben cumplir a fin de respetarla. Y de todas esas normas y preceptos, los principales son los 10 mandamientos que el cristianismo ha rescatado de la ley. La mayoría de estas normas y preceptos se expresan negativamente, como lo hacen los 10 mandamientos. No hagas tal cosa. Por ejemplo, dice Levíticos 19, 10 y 13, No recogerás de tu huerto los frutos caídos. Los dejarás al pobre y al forastero. No oprimirás a tu prójimo, ni lo despojarás. Sin embargo, hay algunas normas que se expresan positivamente, como por ejemplo Deuteronomios 24:15. Al jornalero, al humilde y al pobre le darás cada día su salario, sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda, porque es pobre, y para vivir necesita de su salario. Lo cierto es que, para cumplir con su parte de la alianza, muchos judíos se sintieron urgidos a obedecer todo lo que manda la ley, incluso hasta sus prescripciones más insignificantes. Y en el cumplimiento de toda la ley, los fariseos eran quienes más destacaban. Ellos sostenían que hay que cumplirlo todo, hasta lo más pequeño, pues de lo contrario el pueblo estaría incumpliendo su parte de la alianza, y esto haría que tampoco Dios cumpla la suya, que es la de cuidar y velar por su pueblo. Bueno, pues la gran dificultad que Jesús tuvo con los fariseos fue que en mucho de lo que él hacía parecía saltarse la ley. Y como Mateo escribe su evangelio para los cristianos venidos del judaísmo, para quienes el cumplimiento de la ley era fundamental, el evangelista considera muy importante aclarar que Jesús no se la salta. Por eso el texto de hoy empieza diciendo: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No se inquieten ni se preocupen. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud.
Hay que recordar que Jesús fue un verdadero judío y además practicante y observante de la ley. Sabía lo que decía la Torá, pues como todo judío la había aprendido desde niño y no tenía ninguna intención de transgredirla. Su deseo era más bien completarla y recuperar su sentido, su espíritu. El problema es que los judíos habían convertido la Torá, que como ya dijimos significa instrucciones o enseñanzas, en una ley fría. Le habían quitado el espíritu que la mueve, que es el amor y la compasión, despojándola de esa misericordia que Dios deseaba consignar en su alianza, y la habían convertido en un frío código legal que había que cumplir al pie de la letra. Es decir, los judíos le habían quitado el espíritu a la ley de Dios y la habían convertido en letra muerta. El problema, como dice San Pablo en 2 Corintios 3:6, la letra mata, pero el espíritu da vida. Pero en Romanos 7:6 aclara que gracias a Jesús hemos quedado emancipados de la ley, muertos a aquello que nos tenía aprisionados, de modo que sirvamos con un espíritu nuevo y no con la letra vieja. Pues dice en Romanos 2:29 que el verdadero judío lo es en su interior, y la verdadera circuncisión, que es la del corazón, es según el espíritu y no según la letra. Sucede pues que al aplicar la ley literalmente, esta ya no hace justicia a los deseos de Dios ni a las intenciones de la alianza. Ahora lo que desea hacer Jesús es volver a llenar la ley de Moisés de compasión y de misericordia, es decir, de lo que se había perdido por pegarse a la literalidad de la letra. En lo que sigue Jesús va a enseñarnos lo que Él entiende por llevar la ley a su plenitud. Por ejemplo, nos va a enseñar: han oído que se dijo no matarás, pues yo le digo ni siquiera se enojen con su hermano. Han oído que se dijo no cometerás adulterio, pues yo les digo ni siquiera deseen a la pareja del otro, pues si lo hacen ya han cometido adulterio con ella en su corazón. Han oído que se dijo no jurarás en falso, pues yo les digo que no es necesario jurar, que su palabra sea sí cuando es sí y no cuando es no, que esto basta. Han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pues yo les digo no respondan con violencia ni enfrenten al que les hace mal. Y han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pues yo les digo no se venguen, más bien amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Bueno, pues si hacemos de esta manera, Jesús nos enseña que cumpliremos la ley a cabalidad, pues estaremos yendo más allá de lo que dice la letra y haciendo lo que la ley pretende, que es hacer la voluntad de Dios siempre. Esa es la manera como cumplimos nuestra parte de la alianza. Y así tenemos que proceder, aunque a veces ello signifique perder, pasar dificultades y en algunos casos hasta morir. Más adelante en sus enseñanzas Jesús va a resumir todas las enseñanzas de la ley y los profetas en solo 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y esta es su nueva ley, su nueva alianza o su nuevo testamento. Esta es la ley del reino, y cumplir este mandamiento doble hace que la ley de Moisés se cumpla a cabalidad. Si vivimos según este único mandamiento del Señor, estaremos participando de la nueva alianza o nuevo testamento que Dios ha hecho con su pueblo, pero esta vez por medio de Jesús. En conclusión, las enseñanzas de Jesús no son saltarse la ley, sino más bien recuperarla en todo su sentido y cumplirla a plenitud. Y cuando parece que Él no la obedece, por ejemplo, cuando cura a alguien en sábado, lo que hace es respetar el espíritu de la ley, pues es voluntad de Dios que el hombre viva, que viva bien y que viva feliz, ya que esto es lo que pretende la ley. Proceder de esta manera es hacer siempre la voluntad de Dios. Después, dice Jesús, les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El alfabeto hebreo tiene un par de letras o signos, la yod y la wav, que a veces se omiten sin que se altere el texto. Es como saltarse una coma o un acento. Al decir esto, Jesús nos está enseñando que si a la ley se le devuelven la compasión y la misericordia que le han sido arrebatadas,
entonces uno no se estaría saltando ni siquiera las normas más insignificantes de la ley. Finalmente Jesús concluye su enseñanza diciendo a sus oyentes: el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y enseña a los hombres a saltárselo, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseña a cumplirlos, será grande en el reino de los cielos. Pues no solo hay que cumplir la ley a cabalidad, sino que debemos enseñar que se cumpla, y no porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Recordando así que la ley está al servicio de la vida y la salud de la persona, y que Dios prefiere que elijamos la vida y la salud a elegir observar la letra muerta de la ley. Por tanto, pidámosle a Dios que nos haga flexibles y que en vez de imponer el deber ser, pongamos siempre por delante la misericordia y la compasión, que es lo que Él más desea.